Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos embarcaremos en una aventura a través de los palacios y harenes del Imperio Otomano, donde los amores prohibidos, las intrigas palaciegas y los giros inesperados eran el pan de cada día. Prepárense para un torbellino de emociones porque vamos a sumergirnos en la pasión otomana, amores prohibidos y drama épico en Turquía. Antes de que nos perdamos en los pasillos de Topkapi, les invito a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido fascinante sobre historia, cultura, viajes y, por supuesto, mucho drama. Así que no se pierdan nada y únanse a nuestra comunidad. El Imperio Otomano, una potencia que dominó gran parte del mundo durante siglos, no solo fue un imperio de conquistas y poderío militar, sino también un crisol de culturas y un escenario de pasiones desbordantes. Detrás de la fachada de grandeza y orden, se escondían secretos, ambiciones y relaciones prohibidas que podían cambiar el curso de la historia. Hoy exploraremos algunas de esas historias, centrándonos en los personajes que desafiaron las convenciones y vivieron intensamente, a menudo con consecuencias devastadoras. Empecemos por el sultán Suleimán el Magnífico, quizás el sultán otomano más famoso, y su relación con Hürrem Sultán, también conocida como Roxelana. Su historia es una de las más célebres y controvertidas. Suleimán, un líder militar brillante y un hombre de estado astuto, se enamoró perdidamente de una esclava ucraniana, una joven llamada Alexandra Lisowska. Lo que comenzó como una relación prohibida, ya que el sultán ya tenía esposas y concubinas, pronto se convirtió en algo mucho más profundo. Hürrem, una mujer inteligente, ambiciosa y con una fuerte personalidad, rápidamente aprendió el idioma turco, se convirtió al Islam y cautivó a Suleimán con su ingenio y su belleza. No era una esclava sumisa, sino una estratega brillante que sabía cómo moverse en los laberintos del harén. Su amor por Suleimán era innegable, pero también era consciente del poder que podía obtener. Rompiendo todas las tradiciones, Suleimán liberó a Hürrem y la convirtió en su esposa legal. Imagínense el escándalo. Un sultán casándose con una antigua esclava. Esto no tenía precedentes y generó mucha controversia en la corte otomana. Sin embargo, el amor de Suleimán por Hürrem era tan fuerte que estaba dispuesto a desafiar las normas establecidas. Hürrem se convirtió en una figura poderosa en el imperio. Influyó en las decisiones políticas de Suleimán, actuó como su consejera y confidente, y participó activamente en la diplomacia. Sus cartas a reyes y reinas de otros países demostraban su inteligencia y su influencia en el ámbito internacional. También fue una gran benefactora, construyendo mezquitas, hospitales y escuelas en todo el imperio. Hürrem no solo construyó físicamente, sino que también promovió la educación, la cultura y el bienestar social, dejando un legado duradero que trascendió su vida. Pero por supuesto, su ascenso al poder no estuvo exento de enemigos. Su ambición y su influencia generaron celos y conspiraciones en la corte. Se enfrentó a la ira de Mahidevran Sultán, la madre del príncipe heredero Mustafa, y a la oposición de muchos visires y funcionarios que veían con desconfianza su poder. La lucha por el poder en el harén era implacable, y Hürrem tuvo que ser astuta y despiadada para protegerse a sí misma y a sus hijos. La rivalidad entre Hürrem y Mahidevran fue uno de los pilares del drama palaciego, una batalla constante por la atención del sultán y el futuro de la dinastía. Cada movimiento, cada palabra, era una pieza en un juego peligroso donde la derrota significaba la muerte, o peor, la insignificancia. La historia de Suleimán y Hürrem es un testimonio del poder del amor, pero también de la ambición y la intriga en la corte otomana. Su relación cambió para siempre la dinámica del poder en el imperio y dejó una huella imborrable en la historia. Hürrem, con su audacia y su astucia, redefinió el papel de la mujer en el harén, demostrando que una esclava podía ascender a la cima del poder e influir en el destino de un imperio. Su historia inspiró y aterrorizó, y su legado sigue siendo objeto de debate y fascinación. Pero la historia de Suleimán y Hürrem no es la única historia de amor prohibido en el Imperio Otomano. También podemos hablar de otros personajes que desafiaron las convenciones y vivieron pasiones intensas. Los harenes otomanos eran microcosmos de la sociedad, donde se mezclaban culturas, religiones y ambiciones. Detrás de las puertas cerradas, se desarrollaban dramas intensos, alianzas secretas y rivalidades despiadadas. Cada mujer en el harén tenía una historia, un sueño y una ambición, y muchas estaban dispuestas a hacer lo que fuera necesario para lograr sus objetivos. Pensemos en el caso de Ibrahim Pasha, el gran visir de Suleimán. Ibrahim era un amigo de la infancia del sultán,
un hombre de gran talento y ambición. Suleimán lo nombró su gran visir y le confió un poder inmenso. Sin embargo, la cercanía de Ibrahim al sultán y su creciente poder despertaron la envidia de muchos cortesanos. La lealtad de Ibrahim a Suleimán era inquebrantable, pero su ambición lo cegó ante los peligros que lo rodeaban. A medida que su poder crecía, también lo hacía el número de sus enemigos, que conspiraban constantemente para derrocarlo. Ibrahim se casó con Atice Sultán, la hermana de Suleimán. Este matrimonio selló aún más su posición en la corte, pero también lo convirtió en un objetivo aún mayor. La relación entre Ibrahim y Atice estuvo marcada por la pasión, pero también por la tensión y la desconfianza. Atice, celosa del poder de su marido y de su cercanía con el sultán, se sentía insegura y resentida. La inseguridad de Atice la llevó a cometer errores que la debilitaron y la hicieron vulnerable a las intrigas de la corte. Su incapacidad para confiar en Ibrahim y su obsesión por el poder contribuyeron a su propia destrucción y a la del hombre que amaba. La ambición desmedida de Ibrahim y su creciente influencia en el imperio eventualmente lo llevaron a su caída. Suleimán, influenciado por las intrigas de la corte y temiendo el poder de su gran visir, ordenó su ejecución. La muerte de Ibrahim fue una gran tragedia para Suleimán, quien perdió a un amigo cercano y a un consejero valioso. La historia de Ibrahim Pasha es una advertencia sobre los peligros del poder y la ambición desmedida. Nos muestra cómo la lealtad y la amistad pueden ser destruidas por la envidia y la paranoia, y cómo el poder absoluto puede corromper incluso a los hombres más virtuosos. Otro ejemplo fascinante es el de Kösem Sultán, una de las mujeres más poderosas de la historia otomana. Kösem, como Hürrem, era una esclava que llegó al harén y se convirtió en la favorita del sultán Ahmedi. Tras la muerte de Ahmed, Kösem se convirtió en regente de su hijo Murad IV, quien era menor de edad. La astucia y la determinación de Kösem la convirtieron en una figura temida y respetada en la corte. Su habilidad para manipular a los poderosos y su capacidad para anticiparse a las conspiraciones la permitieron mantenerse en el poder durante décadas. Kösem gobernó el imperio con mano firme y se enfrentó a numerosos desafíos, incluyendo revueltas, guerras y crisis económicas. Era una estratega brillante y una política astuta, capaz de manipular a la corte y a los enemigos del imperio. Su influencia en el imperio duró décadas y sobrevivió a varios sultanes. A diferencia de Hürrem, que ascendió al poder a través del amor, Kösem lo hizo a través de la manipulación y la política. Su reinado fue una época de intriga y conflicto, donde la lealtad era una mercancía escasa y la traición era una herramienta común. Kösem Sultán es una figura controvertida en la historia otomana. Algunos la ven como una heroína que salvó al imperio de la ruina, mientras que otros la critican por su ambición y su crueldad. Lo que es innegable es que Kösem fue una mujer de gran poder y determinación, que dejó una huella imborrable en la historia otomana. Su reinado marcó una época de inestabilidad política y económica, pero también de innovación y reforma. Su legado es complejo y contradictorio, pero su impacto en la historia otomana es innegable. Más allá de las historias de amor y ambición, el Imperio Otomano también fue un escenario de relaciones prohibidas que desafiaban las normas religiosas y sociales. La homosexualidad, aunque oficialmente condenada, existía en la corte y en la sociedad en general. Las relaciones entre hombres, a menudo mantenidas en secreto, podían tener consecuencias devastadoras si eran descubiertas. De manera similar, las relaciones entre mujeres en el harén, aunque menos documentadas, también formaban parte de la realidad palaciega. Estas relaciones, a menudo basadas en la amistad y el compañerismo, podían convertirse en algo más profundo en un entorno donde el contacto con el mundo exterior era limitado. El papel de los eunucos en el harén también es digno de mención. Estos hombres, privados de su virilidad, servían como guardianes y confidentes de las mujeres del harén. Su posición les daba acceso a información privilegiada y les permitía influir en las decisiones palaciegas. Algunos eunucos llegaron a acumular un poder considerable y a convertirse en figuras clave en la corte. Sin embargo, su condición los mantenía al margen de las relaciones amorosas y familiares, lo que los convertía en figuras trágicas y complejas. Estas son solo algunas de las muchas historias de amor prohibido y drama épico que se desarrollaron en el Imperio Otomano. Los palacios y harenes eran escenarios de pasiones desbordantes, intrigas palaciegas y luchas por el poder que podían cambiar el curso de la historia. El poder, el sexo y la ambición se entrelazaban en un juego peligroso donde la supervivencia dependía de la astucia, la lealtad y, a menudo, la crueldad.
Estas historias nos demuestran que detrás de la fachada de grandeza y orden, se escondían vidas complejas y emociones intensas. Los personajes que desafiaron las convenciones y vivieron apasionadamente a menudo pagaron un alto precio por su rebeldía, pero su legado perdura hasta nuestros días. Nos recuerdan que la historia no es solo un relato de batallas y conquistas, sino también un tapiz de emociones, relaciones y tragedias humanas. Hemos viajado a través del tiempo y del espacio para explorar los amores prohibidos y el drama épico del Imperio Otomano. Hemos conocido a personajes fascinantes como Suleimán el Magnífico, Hürrem Sultán, Ibrahim Pasha y Kösem Sultán, cuyas vidas estuvieron marcadas por la pasión, la ambición y la intriga. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. El Imperio Otomano, con su rica historia y su cultura vibrante, sigue siendo una fuente inagotable de fascinación e inspiración. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la pasión otomana. Espero que hayan disfrutado descubriendo estos fragmentos de la historia turca, y que hayan quedado tan fascinados como yo con las complejidades de la vida en el harén y la corte. Espero que este viaje a través del tiempo y del espacio haya despertado su curiosidad y los haya inspirado a explorar más a fondo la fascinante historia del Imperio Otomano. Ahora, me encantaría saber qué les ha parecido este vídeo. ¿Cuál de estas historias les ha impactado más? ¿Conocen alguna otra historia de amor prohibido en el Imperio Otomano que les gustaría compartir? Dejen sus comentarios abajo. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido aún más interesante y relevante. Y por último, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura. Adiós. Recuerden que la historia del Imperio Otomano es mucho más rica y compleja de lo que hemos podido cubrir en este vídeo. Les invito a seguir investigando y descubriendo los innumerables secretos y dramas que se esconden detrás de la fachada de grandeza y poder. Hasta la próxima.